soy Marco Carvajal y estudio producción industrial. Yo soy Rubén Alvarado Gutiérrez y soy de la carrera de producción industrial. Buenas, soy Felipe Fernández Vázquez, mi carrera es Ingeniería en Mantenimiento Industrial. Yo soy Maryland Fernández de la carrera de Seguridad Laboral. Para la primera pregunta de nuestro problema, dice, el ángulo mínimo que tiene que elevarse la banda para que el producto no sufra daños. Entonces, de nuestro dibujo original del problema, vamos a sacar un plano de coordenadas en donde el punto rojo de acá hace referencia al cupcake de acá. El cupcake lo vamos a usar como origen de nuestro plano de coordenadas, como 0,0. De nuestro plano de coordenadas lo vamos a simplificar un poco más en lo que es un triángulo, en donde el punto rojo sigue siendo el cupcake, en donde vamos a averiguar una altura. Tenemos una base que ya nos la da el problema de 0,5 metros para más adelante calcular el ángulo alfa de elevación. Como primer paso vamos a hacer el planteo. Según los datos que nos da el problema, tenemos que la velocidad inicial es igual a 0 metros por segundo, la velocidad final es igual a menos 4 metros por segundo, la aceleración, que es en este caso igual que la gravedad, es igual a menos 9,8 metros por segundo al cuadrado, el y, que es el que vamos a calcular, la altura, y el yf, que es igual a 0. Pasamos al paso 2, en donde vamos a escoger nuestra fórmula. La fórmula que vamos a escoger para este problema es velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por y final menos la y inicial. Recordemos que la y inicial es igual a h. Entonces, pasamos la velocidad inicial al cuadrado, que está sumando en este caso, la pasamos a restar, entonces nos queda que la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 veces la aceleración por y final menos y inicial. Pasamos las 2 veces la aceleración a dividir, porque en este caso está multiplicando, y nos queda que yf al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado dividido entre 2 veces la aceleración es igual a yf menos y. Sigamos recordando que y es h y es el que estamos despejando en este caso. Pasamos el yf que está sumando a restar. Entonces nos queda que la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado dividido en 2 veces la aceleración menos yf es igual a menos y. Este negativo de acá tenemos que pasarlo para acá. Entonces nos queda que menos, abrimos el paréntesis, velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado dividido entre 2 veces la aceleración menos yf, cerramos paréntesis, es igual a y. Y recordemos que esto es la altura. Pasamos a sustituir en nuestra fórmula, en donde la velocidad final al cuadrado es igual a menos 4 metros por segundo menos la velocidad inicial, que en este caso es 0, dividido en 2 veces la aceleración, que la aceleración es igual a la gravedad en este caso, de menos 9,8 metros por segundo al cuadrado, menos el yf, que en este caso es 0. Esto es igual a la altura. Despejamos en nuestra calculadora y nos queda que 0,82 metros es igual a la... Bueno, para el paso siguiente vamos a hacer el cálculo del ángulo. Tenemos una altura de 0,861 metros que calculamos anteriormente, una base de 0,5 metros, dibujamos nuestro triangulito, entonces lo vamos a calcular como tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. El ángulo es igual a la tangente a la menos 1 sobre el cateto opuesto sobre cateto adyacente, en donde el ángulo es igual a la tangente a la menos 1 de 0,861 metros entre 0,5 metros. Eso nos da un ángulo total de 20,2 grados. Continuando con nuestro problema, la pregunta B dice: ¿cuántos productos por minuto se pueden empacar? Para la pregunta B de nuestro problema, el paso 1 va a ser el planteo. Entonces tenemos que la aceleración, que es igual a la gravedad, en este caso es igual a menos 9,81 metros por segundo al cuadrado. La velocidad final en y es igual a menos 4 metros por segundo. La velocidad inicial en y es igual a 0,4
metros por segundo, y nuestra incógnita en este caso es el tiempo, que es el que vamos a calcular. En el paso 2 vamos a escoger nuestra fórmula. La que vamos a usar es velocidad final en y es igual a la velocidad inicial en y más la aceleración en y por t. Sustituimos, entonces tenemos menos 4 metros por segundo es igual a 0 metros por segundo más menos 9,81 metros por segundo al cuadrado por el tiempo. Despejamos el 0, metros por segundo que está sumando, lo pasamos a restar, entonces nos queda que menos 4 metros por segundo menos 0,0 metros por segundo, y la aceleración en este caso está multiplicando con t, entonces lo vamos a pasar a dividir. Eso nos da un 9,81 metros por segundo al cuadrado, que es igual a t. Calculamos y t nos da 0,408 segundos. Pasamos al paso 3, en donde dividir un minuto en los segundos que el pastelito dura cayendo. Entonces 60 segundos, que es igual a un minuto, lo vamos a dividir entre 0,408 segundos, que es lo que dura el pastel cayendo. Eso nos da un total de 100. Para el punto C tenemos cuál debería ser la rapidez de la banda para que los productos queden a 0.7 entre sí. Para resolverlo tenemos el paso 1, que es banda es igual a velocidad constante, que con la fórmula es delta de x igual a velocidad constante por el delta del tiempo. Tenemos delta de x, que es 0.70, que sale de estos. El delta del tiempo, que es 0.408 segundos, que lo averiguamos en el paso anterior. Y para esto hacemos el paso 2 con la fórmula, que es la velocidad de x es igual al delta de x sobre delta del tiempo. Entonces tenemos delta de x, que es igual a 0.70 metros, y el delta del tiempo, que es 0.408 segundos, que como resultado me daría que es 1.72 metros sobre segundos. Entonces tenemos la respuesta, que sería 1.72 para que los productos queden a 0.7 entre sí. Para entender el problema tenemos este diagrama, donde vemos que el peso va hacia abajo, la normal hacia arriba, la fuerza hacia la derecha, y hay un desplazamiento con un ángulo. Inicialmente la masa de esto es de 10 kilogramos, el desplazamiento es el de 10, la velocidad inicial de 2 metros sobre segundo, la velocidad final de 8 metros sobre segundo, la fuerza es de 20 newtons y el ángulo θ es de 30 grados. Parte B. Trabajo realizado por la fuerza. El trabajo por la fuerza es igual a la fuerza por menos el desplazamiento, porque en este caso la caja va bajando, por el cos de 180 menos 30 grados. Entonces el trabajo de la fuerza es igual a 20 por menos 10 cos de 150, y el trabajo de la fuerza nos da un total de 173,20 julios. Para el trabajo realizado por el peso, que es la parte C de nuestro problema, tenemos que el trabajo realizado por el peso es igual a masa por gravedad por altura. Entonces, tenemos que el trabajo realizado por el peso es igual a masa por gravedad por altura por el seno de 30 de 10. Entonces, el trabajo realizado por el peso es igual a 10 por 9,81 por el seno de 30 por 10. El trabajo del peso nos da un total de 490,5 julios. Bueno, la pregunta D, que nos están pidiendo el trabajo de la fuerza de fricción. En esto, entonces tenemos que la fuerza de la fricción por el desplazamiento por el coseno de 180, que este menos se va a contrarrestar con el 180 que da menos 1. Y entonces, cuando lo vemos, vamos a tener que el trabajo de la fuerza de fricción va a ser igual a la normal por el coeficiente de fricción por el desplazamiento. Entonces, para calcular estos dos componentes vamos a ir con sumatorias de fuerzas. Así que primero vamos a ir con la sumatoria de fuerzas en Y, que va a ser igual a 0, el cual va a ser la normal menos la masa por la gravedad por coseno de 30 más la fuerza por seno de 30, que es igual a 0. Lo despegamos para tener la normal,
que va a darnos igual a la masa por la gravedad por coseno de 30 sobre la fuerza por seno de 30, que entonces nos va a dar una normal igual a 8,49 newtons. Y entonces vamos a pasar ahora a la sumatoria de fuerzas en X, que es igual a menos masa por aceleración. Entonces ahí tenemos que va a ser fuerza por coseno de 30 menos masa por gravedad por seno de 30 más la fricción va a ser igual a la menos masa por aceleración, que cuando convertimos la fricción va a ser normal por el coeficiente de fricción, que en este caso es lo que queremos despejar, es igual a la menos masa por la aceleración. Así que empezamos a despegar esto de aquí para tener menos masa por aceleración menos la fuerza por coseno de 30 más masa por gravedad por seno de 30, que cuando ya lo despejamos como tal va a ser lo mismo de aquí, pero siendo dividido entre la normal. Y aquí nos damos cuenta que no contamos con una aceleración, así que vamos a utilizar una fórmula de movimiento rectilíneo para poder despejarla, que es velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 por la aceleración por el delta x, que es el desplazamiento. Así que eso, cuando despegamos la aceleración, vamos a tener que velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado dividido entre 2 por desplazamiento. Y eso va a ser igual, aceleración es igual a 8 al cuadrado por 2 al cuadrado dividido entre 2 menos 10, que va a darnos una aceleración de menos 3 metros sobre segundo al cuadrado, que en este caso es una desaceleración más bien. Así que cuando vamos a calcular el coeficiente de fricción va a ser igual a menos 10 por 3 menos 20 de la fuerza por coseno de 30 más 10 por 9,8 por coseno de 30 dividido entre 8,49 de la normal, que nos va a dar un coeficiente de 4,42. Así que podemos regresar al trabajo, en el cual vamos a tener 49 por 4,42 más 10, que nos da un trabajo de fricción igual a 2165,8 joules. Para resolver la pregunta A, tenemos que averiguar acerca del trabajo neto, que en este caso sería el trabajo de la fuerza, más el trabajo de la gravedad, más el trabajo de la fricción, más el trabajo normal. Para el trabajo de la fuerza tenemos que dar 173,20. Para el trabajo de la gravedad, 490. Para el trabajo de la fricción, 2165,81. Y debido a los otros cálculos, el trabajo de la normal es 0. En fin, la suma del trabajo neto nos daría 2829 joules.